Transcurría el año 1978. Desde la comuna del Monte lo tuvimos que trasladar a la comuna de Pudahuel Norte, a la población Santa Teresita, calle San Patricio. Con 7 años todo para mí era nuevo. Llegando allá no tenía con quién jugar, no habían como niñitos de mi edad en la calle que yo vivía. Entonces para mí los juegos era estar solita, jugar con mis juguetes, mi muñeca y mis tacitas de té. Y de repente apareció un amigo imaginario. Y era un niño de la misma edad mía. Su vestimenta era siempre una camisa blanca, un pantaloncito oscuro. Un día salgo al patio a jugar con mis juguetes. Me acuerdo que tomé un cajón manzanero, lo di vuelta y esa era la mesa. Puse todas mis tacitas de té, mi muñeca sentada en un ladrillo, yo en el otro ladrillo y mi amigo imaginario en el otro ladrillo. Y siempre eran risas, tomar té. Y de repente a mí se me ocurre mirar hacia el fondo del patio de la casa. Y veo que aparece una familia completa. Papá, mamá, hija, hijo, tía y tío. Pero lo curioso que no venían vestidos como la vestimenta de esa época que estábamos nosotros, en el año 1978, sino que ellos traían una vestimenta como de la película El Titanic, una cosa así, muy elegantes ellos. Y le digo a mi amigo imaginario, mira quién viene ahí y me dice, mi amigo imaginario me dice, esa familia tú la vas a tener que atender, darle tecito, servirle almuerzo. Yo feliz porque iba a tener compañía. En mi inocencia pensaba así. Ellos siempre conversaban, nunca me dijeron sus nombres, se sentaban, conversaban. Ella, una señora muy bonita, los niños, la niña me acuerdo que era Rusia y con su pelito así crespito, el niño igual blanquito de carita, el papá era un caballero alto, gordito, así con esos bigotes de mostacho, así que le llaman, enroscaditos hacia arriba, con un sombrero, y la tía igual, la tía era muy elegante, ellos eran muy elegantes, eran muy educados. Yo los escuchaba hablar, pero yo no podía conversar con ellos. Escuchaba las cosas que hablaban, pero yo como que no le ponía atención o no podía tampoco meterme en las conversaciones de ellos. Pues yo lo único que tenía que hacer era atenderlos. Estuvieron muchos días en la casa, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Mira, en un mes yo creo que fueron como unas 8 veces. Pero el último día que ellos vinieron, a mí me extrañó algo, de que ya no eran los mismos. Sentí como esa sensación de que venían como enojados, ¿me entiendes? Con rabia, así. Ellos ya no hablaban amorosamente, sino que discutían. Yo tampoco me podía meter en nada, yo no podía hablar, solamente escuchar las cosas que ellos hablaban. Entonces, siempre comenzaban de viajes, viajes. La conversación de ellos era siempre así, viajar y viajar. Hasta que un día no vinieron más y tampoco mi amigo imaginario no apareció nunca más. Al tiempo después, la tía de donde nosotros vivíamos, porque nosotros llegamos a esa casa a cuidar a la tía, que era la tía de mi abuelo, la tía Esther, ella fallece. Y yo quedé ahí, quedé de nuevo sola. Así que esa es mi historia. Yo he sacado conclusiones con los años pensando, porque a mí nunca se me ha olvidado la cara de ellos. Tengo todo grabado en la mente. O sea, si me pudieron poner un cassette en la frente, yo creo que te lo saco, pero nítido de película. Como les decía, yo pienso que en esa casa había un portal. Y yo como niña inocente no sabía. Un día cualquiera se me ocurre ir al cementerio de mi comuna, acá en el monte. Bueno, fui, tengo familiares ahí y se me ocurre ir. Eran tipo 3:30 de la tarde. Voy entrando al cementerio y al lado izquierdo está el patio de los bebés, de los niños. Y de ahí ya empieza igual alguna sepultura de la gente adulta. Y yo mirando veía una silueta, entre como una silueta
y una persona agachadita así, y le encontraba rara la vestimenta, con un abrigo largo, negro, y como que no sabía si era silueta o era persona, no se me distinguía porque me molestaba el sol. Seguía caminando, lo seguía mirando, lo seguía observando, y en una empiezo a ver que esta persona empieza con una pala a cavar detrás de una tumba. A cavar, casi. Yo decía, va, qué raro, decía yo. Se escuchaban maestros que trabajaban, pero los maestros estaban en el otro patio. Entonces, está como entre sombra y cuerpo, yo la miraba y pensaba que eran los ángeles que estaban arriba en las tumbas que la gente adorna. Pensaba que era la silueta de eso, que se movía, bueno, gira la tierra, decía yo, el sol, la sombra, esto no, como que de primera no le tomé como mucha importancia, pero después me quedé detenida y empecé a observarlo y cavaba y iba bajando, pero detrás de una tumba, con la pared detrás de una tumba. Bajaba hasta que seguí observando, seguí caminando y lo miraba de reojo y me empiezan los escalofríos y ahora estoy con escalofríos. Eh, y, y ¿sabéis qué? Era una cosa horrible. Me pegó en la mirada y me vinieron los escalofríos y yo lo único que dije, Señor Padre amado, protégeme, cúbreme por favor. Fue lo único que dije. Hasta el día de hoy, cada vez que voy al cementerio, yo no paso por ese lado. No puedo pasar. Solo de acordarme, me da escalofrío. En el año 1990, yo en ese tiempo estaba soltera y vivía con una tía. Y el dormitorio con mi prima los daba hacia la calle, dormitorio chiquitito. Y un día ya nos fuimos a acostar, vimos una película con mis primos, cada uno a acostarse a las piezas, a los dormitorios. Y yo tenía que pasar por el dormitorio de mis tíos a la pieza que teníamos con mi prima. Nos fuimos a acostar, listo. Mi prima roncaba de lo lindo. Y yo, como a las 2 de la mañana, despierta. 3 de la mañana. Mi pieza se iluminaba porque justo está el poste de la luz. Entonces la pieza igual, aunque tú apagaras la luz, igual la pieza queda como un poquito clarita. Y de un de repente empieza a escuchar que los perros empiezan a aullar, a llorar. Uy, decía yo, Dios mío, ¿quién se habrá muerto? Digo yo así, pensando. Y siento el galope de un caballo. Y siento las ruedas de una carroza. Y se detienen afuera de la casa, porque yo lo sentí. Los perros dejaron de llorar. Corría un viento, pero horrible. Corrían, los perros empezaron de nuevo a aullar porque hubo como que algo los alertó de que tenían que irse. Y empieza de nuevo la carroza. Avanzar y el galope de los caballos. Y ya no eran 2 caballos ni 3, eran muchos. Y empezaba un llanto, un lamento, y yo con unos escalofríos y trataba de llamar a mi tía que estaba en la otra pieza y no podía, quería pararme de la cama, tampoco podía. Ay, Dios mío, yo esa experiencia no se la doy a nadie. Y yo siempre me pongo a pensar, yo digo que era Manrunra, oye, para no decírtelo con otras palabras, era el diablo, o la Santa Muerte como dicen por ahí. Un día X voy de nuevo al cementerio y arreglando la sepultura de mis deudos. Se me acaba el agua. Partí a la pileta a buscar agua y a corto camino. Y en eso me da por mirar y veo una señora vestida con una fardita color café clarita, un chalequito café clarito, una blusa blanca y una bolsa de supermercado en sus manos, cuando en aquellos años se daban bolsas. Y me llamó la atención su carita, sus ojitos brillaban mucho. La quedé observando, pero algo me decía esa señora, como que algo. Ya, llegué al destino de mi tumba, terminé de arreglar, y la señora seguía
a donde mismo parada. Y la observaba parada. Cuando voy saliendo del cementerio, la señora se da media vuelta, porque yo ya iba llegando casi al lado de ella, se da vuelta y camina hacia el fondo del cementerio. Y de repente, ya, bueno, dije yo, debe estar esperando a alguien, dije yo, va a haber alguna persona. Y a la parte que ella se dirigía, no había nadie. Me llamaba la atención, solita, y yo dije, bueno, pero era como la curiosidad, la observaba. Y de repente se pierde detrás de una sepultura grande. Y no la veo salir detrás de esa sepultura, como que ella, obvio que tenía que seguir caminando. No la vi, me extrañé. Y yo, la copuchenta, se me ocurre ir a verla. La señora no estaba y en ese patio no había nadie. Nadie, nadie. No había gente. Y no fue la primera vez que la vi. La he visto 2 veces ya en el cementerio. Y siempre con la misma vestimenta y con su bolsita en las manos. Aquí como mi mini testimonio, pero lo que pasó fue que un tiempo, hace relativamente poco tiempo, que yo empecé a tener muy malas noches. Despertaba con arañazos en distintas partes del cuerpo, y me despertaba muchas veces en la noche, y es como si me hubiera pasado un camión encima. Y yo lo asocié primero a la ansiedad, el no dormir mucho. Ahora, los arañazos no, nunca los pude asociar a nada porque yo no tengo uñas largas y tampoco es que me pueda alcanzar la espalda para arañarme. Y una noche que la que más me dio miedo fue que yo duermo normalmente con la luz, una luz de noche, así va a tener algo de luz. Y ese día tenía tanto sueño que dije, voy a dormir con la luz apagada, así total, me duermo en 2 minutos. Y mientras ya pasó lo que había dicho, me estaba que no dormía, siento como si me hubieran agarrado el tobillo del pie. Así como una fuerza me hubiera agarrado el tobillo de pie y siento como un cuchillo, así como el filo del cuchillo caliente pasando por mi pierna. Pero así bien lentito y era como si me estuviera desgarrando y me dolía. Reaccioné y fui a prender la luz. Y veo y tengo un arañazo en toda mi pierna. Y yo me asusté y fue como, uy, me quedé bien consternada. Y luego eso mismo fue que, ya, así como que me hago así como el calmar los nervios, así 5 minutos, ya. Volvamos a dormir, pero esta vez con la luz prendida. La luz de noche prendida. Me acuesto, me acomodo y de la nada siento como si alguien se sentara al lado mío. Y no es que la sábana se hubiera acomodado. Y yo estaba acomodada, todo, y de la nada siento como si alguien se sentara al lado mío. Y yo sentí un miedo en ese momento que yo me volteé y dije, ya, la cosa que está aquí ya fue, me va a matar. O no sé, algo así. Me doy vuelta y no había nada. Y después veo y en los pies de mi cama había una forma de alguien como si estuviera sentado. Y yo pensé que era mi imaginación o que yo estuviera con sueño, pero yo en ese tiempo ya se me pasó todo el sueño posible y fue, y fue. Después de ese acontecimiento, me pasaron otras cosas que, por ejemplo, bueno, me pasó también a mi familia en la casa. Nosotros tenemos un perro y un gato. Y un día en la noche, es normal que mi hermano deje la ventana abierta y se pase mi perrita para adentro. Y cierro mi puerta de mi pieza para jugar un rato con mis amigos en el computador y siento que sube, las patitas chocan o sea, las uñas chocan con el suelo. Entonces suena ahí y mi mamá estaba abajo, estaba terminando de trabajar y mi papá estaba durmiendo ya en su pieza y escucho que va a la pieza de mi papá y dije, lo va a despertar y se va a enojar. Entonces voy y digo el nombre de mi perrita en la pieza de mi papá, durmiendo y no había nada. Entonces dije, no sé, entonces debió bajar, no sé. Me digo, mamá, la Kira está acá arriba. Que escuché las patas, abrió la ventana, se escuchó así todo el recorrido. Y mi mamá dijo, no, la Kira está atrás, está durmiendo, porque nuestra perrita la echamos para atrás en la noche y sabe que es hora de dormir. Está durmiendo. Y está la ventana con seguro. Entonces yo quedé así como, va, es que la escuché.
Y después de ese acontecimiento pasaron otras cosas que después mi familia me fue contando cuando yo le empecé a decir a mi mamá de que, por ejemplo, también ordenando mi pieza, estando en mi mundo y ordenando mi pieza, escucho que empiezan a subir la escalera. Y yo pensé que era mi mamá por el tipo de pisada. Pero después veo y era una mujer, no sé si era como una mujer, pero adolescente, así como ni tan grande ni tan niña, de pelo negro, vestida de blanco y con una cara que sus ojos eran completamente negros, así negros, y su cara era como inexpresiva. Y yo me la quedo mirando así en blanco y dije, ya si hago nada, no hace nada. Y me volteé a ver, me friego los ojos, así como para decir que mi cabeza no se sale de ahí. Y bueno, me desespero y agarro mi celular y se va. Porque lo único que tenía fue agarrar el celular para llamar a alguien, porque en ese tiempo estaba sola. Y bueno, ahí seguían temas de los arañazos también y todo eso. Y ya era mucho, y se lo dije a mi mamá. O sea, que mamá me están pasando estas cosas. Escucho ruidos de las casas que no están ahí. O, por ejemplo, estaba sola yo la otra vez y se escuchó la puerta que da hacia el patio de la casa. Y se escuchó como si alguien lo hubiera cerrado y yo pensé que era y tú y le contaba esto a mi mamá. Pero no estaba ella y ella se había ido a trabajar, entonces yo me quedé muy asustada. Y ahí me contó que a mi hermano le estaba pasando lo mismo que a mí, que estaba despertando con arañazos, se despertaba muchas veces en la noche. Un día incluso estaba con la luz apagada, porque él sí duerme con la luz apagada. Él tenía un vaso vacío, que el típico niño que se lleva hartos vasos a la pieza, y es como si lo hubieran agarrado y empezaran a verlo tirado en el suelo. Y él dijo, se dio vuelta algún vaso, pero el que él recordaba no había ningún vaso con agua. Prende la luz del celular y no había nadie, todos los vasos estaban bien. Fue a revisar toda la pieza y no había ninguna salpicadura, no había nada de agua. Y me contó lo mismo sobre lo que me pasó en mi pierna, pero en su espalda. Él sintió como si lo hubieran agarrado y arañado toda la espalda, y al día siguiente despertó como si una mano lo hubiera pasado así en la espalda. Y me lo había mostrado y no me dijo el por qué. De ahí las cosas solamente siguieron y bueno, mi mamá quedó en blanco, obviamente, cuando nosotros dos le contamos lo mismo que nos estaba pasando a los dos. Y nosotros dos, yo y mi hermano no sabíamos que estábamos experimentando más o menos lo mismo hasta ese momento. Y mi papá, que es medio ateo y siempre trata de buscar una explicación a las cosas, no la encontraba. Porque empezó primero los arañazos, mi culpa, en la noche, qué sé yo. Pero yo decía, bueno, puede ser, y puede ser que forzándome con mis uñitas chicas me haga heridas. Pero es que yo realmente no tengo uñas. Pero lo raro fue cuando mi hermano tuvo esos arañazos. Porque mi hermano se come las uñas y no tiene nada de uñas. Entonces no había explicación de que mi hermano tuviera todos los arañazos y más encima en la espalda, que eso ya es muy raro que ocurra. Y pues nada, y un día culminó cuando empezó a pasarle cosas a mi papá, porque él mismo me estaba llamando para comer y yo, según él, yo le dije que estaba en el baño, estaba en el baño, estaba en el baño. No, es que al tiro baja y que estaba en el baño. Pero yo estaba durmiendo en ese momento. Incluso yo desperté con una cara, bajé y mi papá me dijo, oye, te estuve llamando, pero me dijiste que estabas en el baño. Y yo le dije, no, yo estaba durmiendo. Sí, yo llegué de la universidad muy cansada y yo me quedé zeta, nada me despertó. Y mi papá, no, me estáis mintiendo. Pero si te estoy diciendo la verdad. Y mi papá como que trató de ignorarlo porque no le encontró una explicación. Y luego nosotros tenemos unas guitarras abajo, las mías y de mi papá. Y mis papás estaban viendo la tele después del trabajo y todo eso. Y de la nada se escucha como si una mano hubiera pasado por las cuerdas. Y mi papá se queda así como mirándola así, sin decirle nada a mi mamá. Y no me acuerdo quién de los dos le preguntó al otro, ¿sonó? Sí, sonó. Entonces como que, uy, los dos quedaron así. Mi papá también quedó medio sacado de onda. Bueno, y como acotación mi mamá, porque él que se quedó en blanco, es porque ella también le estaba pasando lo mismo. Porque ella se levantó más tarde, ya a las 10 para ir al trabajo.
ella escucha como si yo le hubiera dicho a la Kira, a mi perrita, Kira, ven, 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 para afuera. Y yo cerraba la puerta. Entonces ella pensó, no debió ir a la universidad porque ese día yo tenía universidad muy temprano. Entonces, no debió ir a la universidad, qué sé yo, se quedó dormida. Pero después baja y claro, yo le envío un mensaje diciendo, llegué a la universidad porque tenemos la costumbre de decir cuando llegamos a los lugares. Yo le pongo, llegué a la universidad y mi mamá se asustó mucho. Se empezó a dar vueltas por toda la casa a ver si cabía alguien. Entonces, eso. Son cosas que nos pasó a toda mi familia que está aquí en la casa. Incluso mi gato, que es lo que dicen a veces que los gatos como que absorben o bueno, como que pelean contra las malas vibras. En ese tiempo mi gato, me acuerdo que estaba muy a la defensiva dentro de la casa. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.